Bueno, entonces vamos a seguir las palabras que nos hemos quedado, ¿no? Lo último que vimos, está hablando de los adjetivos y pronombres demostrativos, ¿no? Entonces, ¿qué eran esos? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El caso de los pronombres demostrativos, ya habíamos dicho que sirven para sustituir, bueno, pronombres demostrativos y también pronombres personales, ¿no? Sirven para sustituir a un sustantivo en un enunciado para que no se repita cada rato, ¿no? Como estamos diciendo. Entonces, vamos a poner acá. Por ejemplo, lo que estamos poniendo ayer, ¿no? Vamos a ver lo que les procede. Por ejemplo, ¿no? A ver. Sí, pues eso. Pues vemos que aquí se está repitiendo o sea, el mismo sustantivo, ¿no? Dos veces. Pero, como les comenté, pues en español eso no se ve bien, ¿no? No se ve, no se ve correcto estar haciendo eso, ¿no? Entonces, debemos procurar que cuando escribamos no repitamos lo mismo varias veces. Entonces, por ejemplo, el primero que se repite, mi mamá, mi tía y otra vez, nosotros podríamos reemplazar todo eso por un pronombre personal, ¿no? Y habíamos dicho, ¿se acuerdas, Camila, que lo habías dicho? Habías dicho que eran nosotros, ¿no? Pues por lo tanto, acá en lugar de volver a decir mi tía, no sé qué, mejor digo nosotros, ¿no? Entonces, le damos todo esto y le ponemos simplemente nosotros, ¿no? Que pues es lo mismo, ¿no? Básicamente viene siendo lo mismo, pero ya nos está repitiendo, ya nos está haciendo la repetición de mi mamá, mi tía y yo. Entonces, simplemente ahora decimos nosotros, ¿no? Ahora en el otro, que, a ver, ¿cómo te llamas? Victoria, ¿cómo habíamos evitado la repetición de basura? En lugar de basura, ¿qué habíamos puesto, Camila? ¿Qué habíamos puesto en lugar de basura en el otro enunciado? Bueno, esta, ¿no? Porque este es femenino, es masculino, ¿no? Y basura es más femenina, ¿no? Entonces debe ser esta. Ajá, sí, porque este es femenino, masculino. Y entonces debe corresponder el género. Entonces, bueno, pues este pues no va a corresponder porque basura es femenina y este es masculino, ¿no? Entonces no está correspondiendo el género. Debe corresponder el género. Entonces, ¿cuál le correspondería? Pues sería esta, ¿no? Entonces quedaría así. Entonces, en lugar de repetir basura otra vez, entonces ponemos esta, ¿no? Que, a ver, ¿cómo se le llama a esa palabra, esta que pusimos, cómo se le llama, Tania? ¿Cómo se le llama esa palabra que pusimos, esta? ¿Es un qué? ¿Cómo se llama, Camila? Lo dije hace un momento. Ese tipo de palabra, ¿cómo se le llama? ¿Un qué? Anda, pero nombre adjetivo, ¿no? Porque nos demuestra básicamente que la cercanía se puede estar, ¿no? La probabilidad que hay, porque no es lo mismo decir esta, esa, no es lo mismo. Entonces, decir esta, pues quiere decir como que está, como que cerca en cierta forma. O podemos decir que está relacionado más directamente, en cambio, esa como que no tanto, ¿no? En cambio, esa como más, es más directo, más cercano, más próximo.
decir esta que esa, ¿no? Entonces es lo que demuestra estos en pronombres, ¿no? Entonces, por eso se les llama así pronombres, demuestra, porque nos demuestra la proximidad que hay entre una palabra y otra. O sea, en otras palabras, entre el pronombre y el sustantivo, ¿no? Bien. Bien, entonces son los pronombres demostrativos. Entonces, y como dije, también había otros, ¿no? Este es el masculino, ¿no? Este es el femenino, este es el masculino. Cuando están muy próximos, ¿no? Ahora, como no están tan próximos, es y es, ¿no? Entonces, esta vendría siendo en este caso el femenino, ese el masculino, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pronombres demostrativos? Pues esta, este, esa, ese. O incluso podría ser eso, ¿no? O esto, también podría. O en sus plurales sería estos y estas, ¿no? O esos y estas. Entonces, estos son los pronombres demostrativos, ¿no? Ahora, los adjetivos demostrativos, ¿cuáles eran? Bueno, eran muy parecidos, muy bastante parecidos a estos pronombres demostrativos. Pero la diferencia era que los adjetivos demostrativos no se, o sea, siempre van, los adjetivos demostrativos siempre van a ir acompañados de un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente dije esta, la palabra esta está solita, ¿no? Después de esta no hay nada, ¿no? No existe nada después de la palabra esta. En cambio, digo esta, no sé, bicicleta o esta, ¿qué? O esta semana, o esta niña, o esta, no sé qué. Entonces, en ese caso vemos que después de esta, hay algo, ¿no? Entonces, no está solita la palabra esta, sino que está acompañando a un sustantivo. Entonces, cuando sucede eso, esa palabra esta ya no es una, ya no es como se dice, ya no es un demostrativo, sino más bien sería un adjetivo demostrativo, ¿no? Porque diga, esta semana van a venir unos amigos a mi casa. Entonces, que a diferencia de hace rato donde esta estaba solita, o sea, de esta ya no decimos nada más. Aquí, aquí después de esta decimos algo, ¿no? Después de esta decimos semana, ¿no? Mencionamos esa palabra semana. Entonces, por lo tanto, aquí en el primer enunciado que estaba arriba, esta es un pronombre demostrativo, como dice Camila. Pero acá en el otro de abajo, esta palabra esta es adjetivo demostrativo. Entonces, en este caso, esa palabra esta es un adjetivo demostrativo, pero en el otro caso, pronombre demostrativo, ¿no? Entonces, en resumen, cuando acompaña a un sustantivo, es un adjetivo demostrativo. Y cuando está solita, no acompaña nada, es un pronombre demostrativo. ¿Ya? Entonces, si solamente decimos esta, no sé, listo, no dices nada más. O este, igual, tampoco dices nada más. Entonces, en ese caso es un pronombre, ¿no? Pero si dices después de esta o este, dices algo. Entonces, en ese caso ya es un adjetivo. Pero la diferencia, ¿no? No sé qué dentro es la diferencia. Claro, la diferencia entonces entre el adjetivo demostrativo y el pronombre demostrativo. Sí, quedó claro. Sí. Entonces, es la diferencia entre estos dos. Ahora, hay otras palabras que también sirven para acompañar a sustantivos. Además del adjetivo demostrativo, también hay otro tipo de palabras que siempre van junto a un sustantivo. Por ejemplo, tenemos al adjetivo posesivo. Al adjetivo posesivo, ese también siempre acompañando a un sustantivo. Por ejemplo, habíamos dicho que era mi, ¿no? Mi, ¿qué más? Tú, ¿no? Mi, tú, su, mueve.
Exacto. Entonces, esos son los adjetivos posesivos, ¿no? Entonces, mi coche, tu día, tu casa, nuestra, bueno, nuestro o nuestra, ¿no? Ventilador. Entonces, esos vendrían siendo adjetivos posesivos, ¿no? Entonces, indica que algo le pertenece en cierta forma a alguien. Entonces, como que indica una posesión, ¿no? Por eso se llama así, posesivo, ¿no? Entonces, ahí está. Y aquí hay una también pequeña diferencia. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre sí, o sea, hay dos tipos de tú, ¿no? ¿Se acuerdan por qué hay un tú al que le ponemos tilde y hay otro tú al que no le ponemos tilde? ¿Por qué sucede eso? Porque a un tú sí le ponemos tilde y a otro tú no le ponemos. ¿Por qué hay un tú que suena como? ¿Será que los dos tú, o sea, todos los tú suenan igual? ¿Todas las palabras tú suenan igual? ¿O hay algún tipo de tú que cuando lo escribimos en un enunciado como que suena más fuerte? ¿Se acuerdan? Pues, como les había mostrado la vez pasada, vamos a regresar a este archivo de la vez pasada. Entonces, acuérdense qué pasa con esa palabra. ¿Verdad que todos los tipos de suenan igual? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando los ponemos en un enunciado. A ¿te acuerdan de este enunciado? Les había pedido que se concentraran en la palabra tú, en el monosílabo tú, que dice, te pido que tú te pongas a lavar tu plato. Pues, ¿qué habíamos dicho sobre ese enunciado? ¿Será que suenen igual las palabras, las palabras tú? O sea, todos los tú suenan igual. Hay uno que suena más fuerte. Pasa aquí, por este enunciado tenemos estos dos tú. ¿Será que sonaron igual? ¿O son uno sonó más fuerte? ¿Qué habíamos dicho? En esa palabra que dice, quiero que tú te pongas a lavar tu. ¿Qué habíamos dicho sobre esta palabra tú? ¿Qué habíamos dicho, Camila? ¿Sonaban igual esos dos tú? ¿O había uno que sonaba más fuerte? ¿Mi? No entendí. No, de esa palabra tú, ¿los dos suenan igual o uno que suena más fuerte? Esa palabra igual, ¿por qué? Te pido que tú te pongas a salvar tu plato. ¿Suena igual o sonó más fuerte? Ándale. Y este primer tú, a ver qué tipo de palabra vendría siendo este tú de acá. Este que dices que sonó más fuerte, ¿qué palabra es? ¿Será un pronombre o será un adjetivo? Tú te pongas. Tú trabajas. Tú estudias. ¿Es eso? ¿Es un pronombre o es un adjetivo? Ándale, un pronombre, ¿no? Entonces, un pronombre personal, ¿no? Un pronombre personal porque siempre se junta con un verbo, ¿no? Es un pronombre personal. Y el otro tú, donde, de por acá, y este vendría lo que dice tu plato. Entonces, este vendría siendo que un adjetivo, ¿no? Que precisamente está demostrando posición o pertenencia, ¿no? Nos está diciendo que el plato te corresponde.
es tuyo. Entonces, por lo tanto, este tú, a ver qué será este tú de acá. El segundo tú, ¿qué tipo de palabra sería? Será un adjetivo. Si está diciendo que el plato, dice tu plato, tu plato. O sea, ese plato es tuyo, ¿no? Está demostrando pertenencia, ¿no? O posesión. Entonces, ¿qué tipo de adjetivo sería? ¿Adjetivo qué? ¿Cómo se le llama el adjetivo que demuestra que algo le pertenece? ¿Cuál sería, Camila? ¿Qué tipo de adjetivo hace tú? Está diciendo que el plato le corresponde a esa persona. Dice tu plato. Entonces, ¿cómo se le llama el adjetivo que sirve para señalar que algo corresponde o le pertenece a alguien? Es el que acabamos de decir, ¿no? ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Cuál es la historia? Tania. ¿Cuál es el adjetivo que indica que algo le pertenece a alguien? ¿Cuál sería? Pues el que puse ahorita. ¿Qué puse ahorita? ¿Cómo se llama? Posesivo, ¿no? El adjetivo posesivo, lo está diciendo el nombre posesivo. ¿Qué significa posesivo? Pues está relacionado con la palabra posesión, ¿no? ¿Y qué es una posesión? Pues pertenencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, está diciendo que el plato es de alguien, ¿no? Tiene dueño, ¿no? Está diciendo. Entonces, esa palabra tú, en este caso, viene siendo un adjetivo posesivo. Y como vemos, a la palabra se le pone tilde porque, a diferencia de la otra que estaba por aquí, ya suave, ¿no? Si decimos tú trabajas, tu plato, la diferencia está que cuando el tú es un pronombre personal suena fuerte, pero cuando es un adjetivo posesivo suena suave, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando sea un adjetivo posesivo no se le pone tilde, pero cuando sea un pronombre personal sí se le pone, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de adjetivos posesivos tenemos? Pues lo que puse acá, ¿no? Mi, su, nuestro o nuestra. Bueno, faltó nuestra, ¿no? Hay que ponerle. Entonces, esos serían los adjetivos posesivos, ¿no? Entonces, como les decía, siempre acompañan a un sustantivo. Mi perro, tu plato, su esposa, nuestro hogar, nuestra mesa, ¿no? Entonces, siempre va a ir, si estas palabras van a ir siempre igual al lado del sustantivo, ¿no? Pero a diferencia de nosotros, los adjetivos demostrativos, estos nos indican posesión, o sea, pertenencia de algo. Los otros que nos indicaban era como que la proximidad. Es lo que nos indicaban nosotros, los demostrativos. Pero esos posesivos nos indican la pertenencia o posesión. Ahora hay otros también, otras palabras que también acompañan a los, ¿cómo se llama? Los sustantivos. Los artículos. Los artículos. Ya hablé como 3 veces. Entonces vamos a hablar, vamos a decir rápidamente otra vez. ¿Cuáles eran los artículos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuáles son estos artículos? Ya se los dije como 3 veces. 3 veces les hablé de estos artículos. Entonces ya lo deben haber, ya se deben acordar. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los artículos? Ajá, los artículos. Ya les hablé de esto en, creo que 2 o 3 clases pasadas. Ya hablé de esto. Los artículos.
Entonces, son, es que acuérdate, estoy usando mis datos, entonces a veces puede ser que se traba, ¿no? El internet. No es lo mismo usar el Wi-Fi, ¿no? Bueno, entonces, no, nadie se acuerda. ¿Alguien se acuerda? ¿Tania, te acuerdas de cuáles eran? Profe, ¿no eran las palabras que iban antes del nombre, como él, la? Anda, estás bien, correcto. Entonces, estos artículos sí, de hecho sí, sirven, son las palabras para acompañar igual a los sustantivos, pero en este caso para indicarnos el género o el número del sustantivo, ¿no? Para ser bien. Entonces, a ver, dígame, a ver, Tania, ¿qué palabra usarías para indicar el género de cierto sustantivo? Por ejemplo, si decimos, no sé, ¿qué voy a hacer? Mesa. ¿Qué palabra acompañaría esta palabra mesa para decirnos el sustantivo, perdón, el género? Ándale, la. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? Tori. Si decimos, por ejemplo, no sé, cuaderno, no, esa no es, no es artículo. Esa habíamos dicho que, que era, Victoria, no era artículo, era un qué, un pronombre o adjetivo, dependiendo de cómo se usa. Esa, empieza con demostrativo, ¿no? Bien. Entonces, esa no es. Una sí, eso sí, esos dos sí, pero esa no. Esa más bien sería un adjetivo demostrativo. Bien. Ahora sí, dígame, ¿qué palabras serían hablar, ¿no? Para indicar el género. Mm. ¿Qué palabra iría al lado de cuaderno para indicarnos el género o el número de esta palabra? ¿Cuál sería, Victoria? Está fácil, ¿no? El cuaderno, ¿no? Ajá. O un cuaderno, cualquiera de los dos, ¿no? El cuaderno o un cuaderno, cualquiera. Entonces, esos son los artículos, ¿sí? Esos son los artículos. Te indican el género y el número de un sustantivo, ¿sí? Es, um, ahora si decimos, sí, tijeras, ¿qué artículo le pondrían? Ándale, las. Muy bien, correcto. Ajá, o unas, cualquiera de los dos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Es que puedo ser como sea estos dos? Bueno, no. Ah, él es un, como dice, artículo determinado. O también se le dice determinado, se le dice, ay, se me fue tener otro nombre, determinado, o definido, ándale, determinado o definido, ¿sí? Entonces, son estos, el, la, los y las. Entonces, estos son artículos definidos o determinados, como quieren decirlo. Ahora, nosotros serían los indeterminados o indefinidos. Una,
unos y unas. ¿Por qué determinados y por qué indeterminados? Bueno, se llama así determinados o también, como les dije, determinados o definidos. Determinados o definidos porque o que es claro a qué cosas se refiere. En cambio, cuando decimos los otros que son indeterminados o definidos, como que no son tan específicos, ¿no? Por ejemplo, no es será lo mismo que decir, vamos a ver, el siguiente, lo mismo o no, que diga, el gato, no sé, o que yo diga, vamos a copiar esto, pero en lugar de U vamos a poner el, vamos a poner U. Esto, lo mismo, es el, un, o hay una pequeña, o habrá alguna pequeña diferencia. Si hay diferencia. Entonces, cuando decimos él, como que es muy específico, ¿no? O sea, como el gato, no sé, el gato, o sea, está por acá, ¿no? En cambio, un gato pues puede ser cualquiera, ¿no? O sea, puede ser un gato de por acá, puede ser un que viene de repente, ¿no? Entonces, no es específico. Entonces, por eso a estos tipos de artículos, o sea, a él, a los y las se les llama determinados o definidos, decirles. Y a los otros se les llama indeterminados o indefinidos, porque son como que menos específicos. ¿Sí? Y los otros son más específicos. ¿Ya? Entonces, o sea, los dos son artículos, ¿no? O sea, cualquiera de esos que mencionamos son artículos, pero que algunos son determinados y los otros son indeterminados. Bien. Este, ahora, el uso de los artículos, por ejemplo, como hemos dicho, vamos a hablar rápidamente de ese tema. Eso del uso de los artículos. Como habíamos dado, él, como por lo que entiende que es un artículo masculino. Bueno, él y también eh, ¿no? Él, los, un, unos, ¿no? Cualquiera de esos. Masculinos. Ahora, si es las, ¿no? Una, las, estaríamos hablando de artículo femeninos, ¿no? Artículos femeninos. Entonces, eh, eh, sin embargo, ¿qué pasa? Es comúnmente cuando nosotros le ponemos, por ejemplo, un el a una palabra, quiere decir que esa palabra o ese sustantivo es, como se dice, masculino, ¿no? O sea, la mayoría de las palabras que se acompañan por él, por el artículo él, o los, uno, cualquiera de esos, sobre todo, vamos a decir específicamente el más que nada, más el, la mayoría de las palabras que se acompañan por él son, como se dice, masculinas, ¿no? De los sustantivos que van acompañados o precedidas por un artículo, él, son masculinas, ¿sí? Este, el caso de bueno, sí, vamos a decir nomás esto. Ahora, ¿pero por qué la mayoría? ¿Por qué digo mayoría? Acuérdense, siempre que decimos mayoría quiere decir que hay pequeñas excepciones, ¿no? Y entonces, entonces quiere decir que hay algunas palabras que van acompañadas de un artículo él, pero que no son masculinas, ¿sí? Quiere decir, por ejemplo, si decimos, no sé, pues el gato, el perro, el sillón, no sé qué, pues esas palabras son masculinas, ¿no? Pero ¿qué tal si decimos el agua o el acta?
o el álgebra, ¿no? ¿Qué pasa con esas palabras? ¿Será que van acompañadas de él son masculinas? Agua, palabra masculina, porque va precedida de él. ¿Qué? ¿Será que agua es una palabra masculina? ¿Agua es un sustantivo masculino o femenino? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Será que agua es un sustantivo masculino porque con ella se usa el artículo él? ¿O es una palabra femenina? ¿Qué será? ¿Qué será agua? ¿Será un sustantivo masculino o femenino? ¿No? No se os ocurre nada. Bueno, por ejemplo, decimos el agua, ¿no? Pero ¿qué tal si le adquiere una descripción, o sea, un adjetivo calificativo? Por ejemplo, ¿no? Digamos algo de que no sé, que está, ah, si lo digo, ya decía la, entonces, no decirlo porque, para no decir la respuesta, de hecho creo que ya lo dije, pero no importa, no sé si lo escucharon. Este, ¿Cómo diría? ¿El agua limpia o el agua limpio? ¿Cuál sería correcto? ¿Creen que suena mejor? ¿El agua limpia o el agua limpio? Por nuestra experiencia, ¿cuál es correcto? ¿Cuál de esas opciones es correcta? ¿Decir el agua limpia o agua limpia? ¿Qué dicen por allá? ¿Qué dices, Camila? ¿Cuál es correcto? ¿Cómo lo decimos? ¿El agua limpia o el agua limpio? Sin miedo, contesten. A ver, contesta esa pregunta. ¿Cuál de estas opciones es la correcta? ¿El agua limpia o agua limpio? ¿Cómo se dice correctamente? Ándale, es limpia, ¿no? Entonces, hay una contradicción acá, ¿no? Porque por un lado se usa el artículo el, pero por otro lado se usa el adjetivo limpia, o sea, femenino, ¿no? Entonces, por fin, ¿qué es el agua? ¿Será masculino o femenino? Porque se usa el artículo masculino, ¿no? Pero por otro lado se usa el adjetivo calificativo femenino, ¿no? Ah, básicamente tiene de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué será esta palabra agua? Bueno, o en todo caso, o que sea femenina, porque se usará él, o si es masculina, que se dice limpia y no limpio, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿cómo se dice? Como este enigma, ¿no? Vamos a decirlo así. Resulta que, bueno, ya vamos a decir la respuesta. La respuesta es que la palabra agua, aquí la respuesta es no, es falso. Aquí sería falso, ¿no? O negativo, o como quieran decir. Entonces, no, el agua sustantivo no. El agua sustantivo masculino no. No, no es. Es un sustantivo femenino. ¿Por qué se usa el? O sea, sí está claro con limpia, ¿no? Con limpia, sí, ¿no? Sí me queda claro. Agua es es como se llama. Pero, ¿qué se dice el? ¿Por qué no? La agua, ¿no? La agua, porque la es el artículo que se usa para un sustantivo femenino, ¿no? Pero ¿por qué no se dice la agua? Bueno, eh, en, ¿cómo se dice? En el idioma español, creo que es el único idioma, si no me equivoco, es el único idioma que tiene esta regla. Porque en inglés no existe esta regla. De hecho, en inglés no, los artículos no tienen género, ¿no? O sea, en inglés
Si quieres decir la, o lo que sea, es el mismo, ¿no? El famoso TH, ¿no? Entonces, en inglés las palabras no tienen género, no como en español, digamos que masculino, que eso en inglés no existe. En maya creo que tampoco, no en maya tampoco, no. Entonces, es un idioma un poco complicado por ese detalle, ¿no? De que las palabras, o sea, los sustantivos tienen género, ¿no? Entonces, en maya sí está tampoco en inglés. No sé, casi los únicos idiomas que sé son español, inglés, español, maya, inglés, conozco más. Entonces, pero no sé cuál sea el caso de los demás idiomas, pero por lo menos en el maya no sé de eso, solo en español. Eh, Solo en español tenemos género en los sustantivos, ¿no? Entonces, esta regla es la que existe en español, ¿no? Que dice que, se me olvidó cómo se decía esa regla, tenía un nombre, pero se me fue. Pero la regla dice que no se pueden juntar dos vocales, ¿sí? Ahí tenía su nombre, pero no me acuerdo ahorita. En el caso que esa regla dice, en español no se pueden juntar dos palabras, perdón, dos vocales. O sea, no pueden chocar dos vocales, eso, que sean de diferentes palabras, ¿sí? Y que además estén en la misma sílaba, o sea, en el mismo orden de sílabas, mejor dicho, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos que, ¿qué pasa si pongo la agua? Bueno, si pongo la agua, estaría tocando la A de la y la A de agua, ¿sí? Entonces, estaría pasando si decimos la agua, ¿no? Están chocando esas dos vocales. Entonces, sí, estarían chocando porque resulta que la sílaba más fuerte de la palabra agua, pues ¿cómo se dice? La última, la primera, mejor dicho, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? La grave, ¿no? Ándale, la grave. Entonces, o sea, la palabra agua tiene dos sílabas. Y la más fuerte, pues es la A, ¿no? La A. Entonces, sí, entonces si decimos agua, estaría tocando esos dos sonidos. Sonando el sonido de la, específicamente con la A, ¿no? Y luego estaría chocando la otra A de la palabra, ¿sí? Entonces, por esa razón se dice la, ¿sí? Para que no choquen esas dos A's, ¿sí? Entonces, para evitar que choquen esas dos A's, entonces cambia el artículo, ¿sí? Entonces ya no se dice la, sino se dice el. Por lo tanto, dice el agua, ¿no? Pero, sin embargo, aún la palabra agua se sigue considerando femenina. Entonces, a pesar de que se está poniendo el artículo el, realmente la palabra se dice femenina. Solamente se le pone el para que no choquen las dos A, ¿sí? Nada más para eso. Entonces, y no solamente en el caso del agua, hay otras palabras como las que puse aquí que también son lo mismo, ¿no? Pero si decimos acta, ¿qué pasa si decimos la acta? Pues acta igual es una palabra femenina, pero si decimos la acta, va a suceder lo mismo en el agua, ¿no? Van a chocar esas cosas, ¿no? Van a chocar esas dosas. Entonces, por lo tanto, para evitar que choquen esas dosas, entonces, ¿cómo se diría? El acta, ¿no? Entonces, se sustituye el artículo la por el, ¿sí? Entonces, evitar este choque de estas vocales, ¿no? Entonces, en cambio, o sea, porque con las chocarían las dos. En cambio, con él, pues ya no. Con él, pues ya se evita que choquen esas dos vocales, ¿no? Entonces, por eso se cambia ese artículo. Y lo mismo pasa con lo que puse, ¿no? Álgebra. Si decimos lo mismo, ¿no? Álgebra también es femenina. Pero si decimos la álgebra, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, por tanto, no se dice la álgebra, sino sería más bien el álgebra. Ahora, ¿qué pasa con la palabra, por ejemplo, alarma? ¿Será que se diga el alarma o la alarma? ¿Cómo se dirá? ¿Será el alarma o la alarma?
¿Cómo creen que se diga? ¿Será el alarma? O sea, ¿se usa el o se usa la? ¿Qué artículo se usa en esta palabra alarma? ¿Será el alarma o la alarma? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Victoria? ¿Se dice el alarma o la alarma? ¿Cómo se dice? Ándale. Pero no chocan también las vocales. O sea, tenemos también dos vocales A, ¿no? Que están chocando, ¿no es cierto? Entonces, la A de la y la A de alarma, ¿no? Entonces, supuestamente esas vocales estarían chocando. ¿Por qué dice la y no se dice el? Bueno, no, realmente no están chocando. O sea, podríamos pensar que chocan, pero realmente no chocan. Bueno, en escritura podríamos decir que sí, ¿no? Pero en sonido realmente no estarían chocando, porque la palabra alarma, la sílaba más fuerte no es la A, sino más bien es. A ver, ¿cuál es la sílaba más fuerte en esta palabra? Vamos a poner sílabas. Alarma. ¿Cuál es la sílaba más fuerte? Sílaba más fuerte. ¿La A, la o la ma? ¿Cuáles son las más fuertes? Alarma, alarma o alarma. Ándale, la alarma, no está bien. Muy bien, correcto, es alarma. Entonces, ya se dieron cuenta. Entonces, aquí, a diferencia de la palabra agua o acta, que dije rato, aquí la que sí, la que suena más fuerte no es la A, sino más bien en este caso la LAR, ¿no? Por lo tanto, ya no hay una afectación, ya no se puede decir que chocarían, ya no se puede decir que choca el sonido de esas dos letras, porque el impacto, o sea, el sonido más fuerte en la palabra no está en A, sino más bien está en la. Entonces, a pesar de que sí, o sea, sí, sí, en la escritura sí podríamos pensar, ¿no? Que chocan esas cosas, porque efectivamente vemos que hay una A y pues sigue otra A, ¿no? Pero como no suenan realmente, o sea, el sonido más fuerte de la palabra alarma no está en A, sino está en la alarma, entonces como que, ¿cómo se dice? Como que se reduce el impacto, ¿no? Como que se reduce el impacto en la A de la palabra alarma. Entonces, por esa razón es que aquí se sigue diciendo, aquí no se sustituye a la por el. ¿Sí? Entonces, a pesar de que, entre comillas, tocan las as, pero no se considera así porque el sonido más fuerte no está en la A, sino en la R. Entonces, en resumen, ¿cuándo vamos a sustituir ¿cómo se dice? El artículo la por él en un sustantivo femenino? Vamos a sustituir la por él en un sustantivo femenino cuando haya dos as, ¿no? Seguidas, pero ojo, es importante, pero que la sílaba tónica, o sea, la sílaba más fuerte de todas, esté en esa A. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si vemos que la sílaba tónica está en la A, en la primera A de tal palabra, entonces en este caso, cuando digamos su artículo, ya no vamos a decir la, sino vamos a decir el. Pero si vemos que tal palabra inicia con A, pero que la sílaba más fuerte no es la A, sino es alguna otra, entonces en ese caso no afecta. Entonces sí se sigue poniendo la. Entonces, por ejemplo, diga lo siguiente, este, dígame en esta palabra qué artículo creen que debería ir. Bueno, antes de explicar, porque no se me ocurre ahorita. Es que inician con la. Palabras que inician con la.
Ahora sí. Femenina, claro. Femenina. Femeninas. Ándale. Ya busqué, ya encontré algunas. Por ejemplo. Ándale, podría ser, sí. Sí. Ya encontré algunas. No se me había ocurrido ninguna. Pero ya encontré algunas. Por ejemplo, que digamos esta palabra. O que digamos esta. Ay, busqué una. Mm, Vamos a cambiar esto por un animal. Dos animales no. Entonces, dígame, la primera, en águila, ¿qué artículo usaríamos? ¿Es el águila o la águila? Abeja, ¿qué artículo usamos? Acuérdense, en este caso, las dos femeninos, ¿eh? Acuérdense, para saberlo, tenemos que ver si. Ándale. Ahora, en Victoria, ¿qué es él y por qué la? Si águila es una palabra femenina, ¿por qué se dice él? A ver si entendiste lo que dije hace rato, lo que expliqué. Porque en esta palabra águila, ¿dónde está la sílaba más fuerte? Ándale, ¿no? Vemos que en esta palabra águila, la sílaba más fuerte está en la primera A, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos la A, pues estarían chocando eso, pues los dos son de A, ¿no? Entonces, por esa razón no se dice el águila, no más bien sería el águila, ¿no? Si el águila es una palabra femenina, ¿sí? A pesar de que sí se dice el águila, pero es una palabra femenina, ¿sí? Bien. Y otro, ándale, abeja, ¿no? La abeja. Entonces aquí vemos que, a ver, Camila, ¿por qué en ese caso no se sustituyó el la por el? ¿Por qué en la abeja se sigue diciendo la y no se puso el? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? En ese. ¿Por qué? Mm, A ver, ¿por qué Victoria? ¿Por qué en la palabra abeja se sigue diciendo la? A ver, no te entiendo, pero ¿cómo que por la A? No te entendí. O sea, tanto la palabra águila como la palabra abeja inician con una A, ¿no? Y las dos son femeninas. Sin embargo, en una se dice el águila, en una se dice el, y la otra dice la. ¿Por qué? En Porque si abeja las la dos A no son es tan femeninas, fuerte como en águila. porque la más fuerte de abeja es, ¿será A? ¿O cuál es la sílaba más fuerte en la palabra abeja? ¿Cuál es, Camila? ¿Cuál es la sílaba más fuerte en la palabra abeja? ¿La ja? ¿Es abeja? Ahí se dice abeja o abeja. ¿Cuál es lo más fuerte? Abeja. ¿Cuál es lo más fuerte en cambio, Victoria? O cualquiera que conteste. Tori, abeja. ¿Cuál es lo más fuerte? ¿Cuál sílaba son 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 lo más fuerte?
Ándale, la B, ¿no? Muy bien, la sílaba B es la que está más fuerte. Entonces, por lo tanto, aquí en esta palabra no es, no hay, como se dice, no hay un choque de sonidos. Ah, ¿te das cuenta? En la palabra abeja no hay un choque de sonidos de A, porque la no es, la palabra abeja no es la A, ¿sí? Es la B. Entonces, por lo tanto, no están chocando las A's, ¿sí? O sea, la A de la no choca con la A, la primera A de abeja, ¿sí? No choca esas dos vocales, porque la sílaba tónica de la abeja es la B. Por lo tanto, el retumbe, ¿no? El retumbe, el sonido más fuerte, el impacto, está en la B, no la A, ¿sí? Entonces, eso evita que haya un choque entre esas dos letras A. Entonces, ¿ya? Entonces, por eso se sigue diciendo la abeja. Por eso se sigue usando el artículo la. En cambio, ¿qué pasa en águila? ¿Qué pasaría si ponemos la águila? ¿Qué pasaría ahí? Pues en este caso, como la sílaba más fuerte de la palabra águila, la primera A, entonces, si decimos la águila, entonces estaría chocando ¿cómo se llama? A de la y A de águila. ¿Sí? Están chocando esas dos vocales. Entonces, hay un choque entre las dos vocales, ¿no? Por esa razón, para evitar ese choque de esas vocales, entonces ya no se dice la, se dice el, ¿no? Entonces se cambia el y se dice el águila, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que águila sea una palabra masculina, no, siendo una palabra femenina, ¿sí? Solamente se está cambiando el artículo para evitar este choque de estas vocales. Bien. Entonces, ya que entonces, te dice Camila. Más o menos, pero no me gusta cuando dice más o menos, pero vamos a hacerlo otra vez. O sea, no te estás diciendo que no. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ponerlo así con dibujitos, yo entiendo. Vean, tenemos acá si decimos ¿qué otra cosa? Acá, algo se decir. ¿Qué pasa en estas palabras? ¿Qué pasa en estas palabras? El artículo que se debería usar es la, ¿no? Son femeninas, ¿no? O él se debería usar. Pero ¿qué pasa si usamos la? ¿Qué pasa si usamos la? Si es la águila o si es la águila. Bueno, debería ser la. ¿Sí? La debería usarse. Pero ¿por qué se dice él? Bueno, dice él porque si decimos la, ¿qué pasa? Toca esta de aquí con esta otra de acá. Y acá toca esta de aquí con esta de acá. ¿Ya se dan cuenta? Están chocando esas dos vocales. ¿Ya lo viste, Camila? ¿Viste cómo chocan esas dos vocales en esas palabras? Si decimos la. Entonces, si decimos la águila, chocando esas dos. Está chocando la A de la y la A de águila. ¿Sí? Y lo mismo pasa con agua, ¿no? Está chocando la A de la y la A de agua. Ahora, ¿por qué chocan? Bueno, no tanto porque están escritas juntas, no tanto por eso, sino bien porque en el caso de la palabra águila o en el caso de la palabra agua, la sílaba más fuerte es esa precisamente, ¿sí? Entonces, por eso decimos que choca, no tanto porque se escriban juntas, no tanto por eso, sino más bien porque el sonido más fuerte de esa palabra está en esa letra. Por ejemplo, en el caso de la palabra águila, la sílaba más fuerte es la sílaba A, ¿no? La, entonces, y en el caso de agua, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué es una más fuerte? Pues A, ¿no? A, ¿no? Agua. Otro águila, ¿no? Entonces,
decimos chocan esas vocales, porque el sonido más fuerte se encuentra en la primera A. ¿Sí? En esas palabras, el sonido más fuerte se encuentra en la primera A. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa si decimos, como dije hace rato, ¿no? La abeja o la alarma? Pasan las palabras, la abeja o la alarma. ¿Será que choca aquí las as? Bueno, aquí podemos, escrito, podemos decir eso. Pero acuérdense, no nos interesa tanto la escritura, sino el sonido. El sonido más interesante tanto la escritura. ¿Qué pasa en estas palabras? Acá el sonido más fuerte está, por ejemplo, en la palabra abeja. Está entonces, ya no choca las dos as, porque el sonido más fuerte se encuentra en B, ya no en A. Lo mismo pasa con alarma. Como la sílaba más fuerte es la A, alarma, entonces tampoco hay un choque con la A de ¿no? Entonces, aquí no hay un choque porque vemos que las sílabas más fuertes es la que, en este caso, la palabra AB, pues es la B, ¿no? La sílaba B. Y la otra es la L. Entonces, ya no chocan esas as, ¿sí? Ya no chocan. Por lo tanto, se sigue diciendo, ya no se cambia el artículo el por la, ¿sí? Entonces, que fijarse entonces. Bien. Ahora, si lo siguiente, hace rato habíamos dicho que es, por ejemplo, el agua, ¿no? Limpia, ¿no? Pero ¿qué pasa si digo, si lo siguiente, imagínense que quiero decir ahora lo siguiente. Eh, quiero, quiero pasar el artículo el por por un adjetivo demostrativo. No sí, también adjetivo demostrativo. Pero reemplacen este artículo por un adjetivo demostrativo. ¿Cómo será? ¿Será este agua o esta agua? ¿Cómo sería? Anda, ¿esta agua o este agua? Antes esta agua, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es este agua? No. Aquí, en el caso, bueno, chocan las vocales. No. ¿Qué pueden observar aquí? ¿Chocan las vocales? ¿Chocan las dos vocales A? Acuérdense, nos interesa la escritura, el sonido. Para saber si chocan o no, tenemos que dirigirnos a la sílaba tónica de estas palabras. La sílaba tónica de la palabra que acompaña el sustantivo y la palabra que la acompaña. Por ejemplo, en esta palabra agua, ¿cuál es la sílaba más fuerte? La A, ¿no? Decimos agua, la sílaba más fuerte pues es la A. Entonces, pero ¿qué pasa en este? ¿Qué pasa en este? Si lo dividimos en sílabas, ¿qué sílabas suena más fuerte? ¿Esto T? Oh, perdón, no esta. ¿Qué sílaba suena más fuerte? Eso. ¿Cuál suena más fuerte? Mira, la sílaba esto o la sílaba T. En esa palabra esta. ¿Cuál suena más fuerte? Héctor. ¿La es o la?
¿Cuál suena más fuerte, Victoria? ¿Sonaba más fuerte la S o la T? Ándale, es. Entonces, ¿qué pasa? Están chocando las A. Si la sílaba más fuerte, aquí es esta. Ahí. Y acá están chocando esas sílabas. Pregunta, a ver, ¿cómo está la imagen? Aquí, me digan. Observan acá esto que les voy a poner. Díganme, según estas marcas que puse, ¿están chocando esas sílabas? Estarían chocando esas sílabas en esta y en agua. Verde. Si ven que los verdes puntitos están pegaditos, entonces quiere decir que chocan. Pero si están separados, quiere decir que no chocan. Entonces, ¿chocan o no chocan? Estas sílabas fuertes, estas sílabas tónicas, chocan. La sílaba tónica choca con la sílaba tónica A. O sea, están juntitas. ¿Cómo ven? ¿Están juntas estas sílabas o están separadas? Hay un choque entre estas sílabas. ¿Qué puedes observar instantánea? ¿Será que puedes que chocan estas sílabas? ¿Será que chocan estas sílabas aquí? Sí. ¿Por qué? Si hay una separación o sea, la TA está separando la S y A. ¿Ya se dan cuenta? No están chocando. No, más bien no. No están chocando, porque TA está separando estas sílabas. O sea, la S está por aquí y luego después sigue una TA, ¿no? Y después de la TA está la. Entonces, ¿chocan? No chocan. Para que choquen tienen que ser puntitas. Es como que tengamos dos coches. Cuando decimos que dos coches chocan, porque quedan juntitos, ¿no? Entonces aquí no están chocando porque vemos que después de la está una ta, una sílaba ta. Entonces, y luego la A está después de la sílaba ta. Entonces, por lo tanto, no chocan, no están chocando estas sílabas tónicas. Tanto aquí, que quiere decir que sí se puede decir esta, ¿no? Se puede seguir respetando se dice, el género. No es necesario que le quitemos el género, que le cambiemos a masculino, porque no chocan las sílabas tónicas, ¿no? Entonces, es diferente. En cambio, con los otros que habíamos dicho ahí sí, ¿no? Aquí chocaron. En estos dos vemos que está esto, vamos a ponerlo para que es claro. Vean, acá está la. Vamos a marcar a todo. Y aquí está por acá está la A. Ya vieron que aquí sí choca. Vean, el arriba, acá sí chocan. Porque después del la no nada. O sea, digo, después del sigue inmediatamente el sonido de A, ¿no? Después de la sigue inmediatamente el sonido de la A. Entonces no están chocando. Ahora en esta otra palabra, ¿qué pasa aquí? Tenemos la y la. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora la misma pregunta. En este que acaba de poner, ¿será que chocan las sílabas tónicas? Chocan en esto que estoy poniendo en la imagen, en la pantalla. ¿Chocan las sílabas tónicas? O sea, las de verde, las que puse de verde. ¿Están juntitas? ¿Están chocando? ¿Qué dices, Camila? ¿Chocan estas sílabas tónicas acá en esto de la imagen? Están, o sea, después de la sílaba tónica de la palabra la, sigue la sílaba tónica de la otra palabra.
o hay algo que la separa. Victoria, ¿chocan o no chocan estas sílabas tónicas? Vean, aquí está la. No, no chocan, André. No chocan. A ver, Captaña, ¿qué dices? ¿Aquí chocan estas sílabas tónicas? ¿Imagen? Después de una sílaba tónica, ¿está inmediatamente después de la otra? Camila, ¿chocan estas sílabas o no? Dice Victoria que no. Efectivamente no choca, ¿no? Vemos que está la y después de la está una A. No chocan Héctor, porque después de la está una A. Para que choquen deberían estar juntitas. O sea, me refiero no a las letras, no estoy refiriendo a las letras, me estoy refiriendo a los sonidos, al sonido más, a la sílaba tónica. ¿No? Por ejemplo, la sílaba tónica de esta palabra la está aquí, pero la sílaba tónica de la palabra beja no es A, B. Por lo tanto, estas sílabas tónicas no chocan, porque después de la hay una A que eso se ignora, y por lo tanto la siguiente, la sílaba tónica está en la B. Por lo tanto, la A está como que separando, ¿no? Está como que impidiendo que estas dos sílabas tónicas se choquen. ¿Sí? Entonces, por esa razón, aquí en este caso, no chocan. Entonces, como no chocan estas sílabas tónicas, entonces se puede seguir respetando ¿cómo se dice? Artículo. Lo que le corresponde, en este caso, el femenino que está, ¿no? O sea, no es necesario que le pongamos la por él, ¿no? O que cambiemos el artículo la por él, no. Entonces, ahora dígame estos. A ver, dígame esta palabra. ¿Cómo se debería decir? Es femenina igual, ¿eh? Es femenina. Entonces, ¿será la acracia o el acracia? Acuérdense, si chocan, le ponemos. Ay, perdón, puse. No saben. Acuérdense, si chocan, aunque sea femenina, hay que reemplazar el artículo por él, ¿no? Pero si no chocan, le dejamos el artículo la. Entonces, es lo que tienen que determinar acá. ¿Chocan o no chocan las sílabas tónicas? Si chocan, si no chocan, le dejamos la. Y si chocan, le cambiamos la por él. ¿Cómo queda? Se dice, entonces la acracia es acracia. O el acracia. ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría, Camila? ¿Será la acracia o el acracia? Chocan, acuérdense, para determinar esto, hay que ver si chocan las sílabas tónicas o no chocan. Si chocan, le reemplazamos, a pesar de ser femenina la palabra, le tenemos que reemplazar el artículo la por él. ¿No? Y si no chocan, pues dejamos la. Entonces, la pregunta que tienen que hacer es, ¿chocan o no chocan? Y eso es lo que les va a determinar si le ponen la o él. ¿Será que chocan las sílabas tónicas acá? ¿Qué dice esa área? ¿Será que choquen las sílabas tónicas?
Camila, ¿qué no? ¿Qué dices, Victoria? ¿Chocan o no? A ver, Camila, ¿cuál es la sílaba más fuerte aquí en esta palabra acracia? ¿Será la A? Si la sílaba más fuerte es la A, entonces ahí sí tendríamos que reemplazar la A por él, ¿no? En dado caso que o sea, si separamos así, ¿no? En dado caso que la sílaba, no sabemos si no es que es la más fuerte, ¿no? Entonces esa es una suposición. Suponiendo que la sílaba más fuerte sea la A, entonces en este caso tendríamos que eh, poner el, ¿no? A pesar de que la palabra es femenina, pero si la sílaba más fuerte es la A, entonces tendríamos que decir el, ¿no? Pero si la sílaba más fuerte no es la A, entonces ahí ya no le tenemos que poner el, se puede decir la, ¿no? Entonces acá dígame, ¿cuál es la sílaba más fuerte? ¿Cuál es la sílaba más fuerte, Héctor? Acra. Ya. ¿Cuál es más fuerte? Acra. Sí. Anda, el acra, ¿no? Entonces, pregunta, entonces, ¿chocaron los sílabas tónicas? O sea, en otras palabras, la sílaba más fuerte estuvo en la A, pues vemos que no, ¿no? La sílaba más fuerte no estuvo en la A, más bien estuvo en la sílaba cra, ¿no? Por lo tanto, la sílaba más fuerte no fue la A, la cra. Entonces, ¿qué creen? ¿Le dejamos A o él? ¿O le cambiamos por él? Si la sílaba más fuerte no fue la sílaba A, sino fue la sílaba A, ¿le dejamos el artículo femenino A o se lo cambiamos? ¿Qué hacemos? Ándale, se le deja, ¿no? Se deja porque no hubo un choque, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando digo choque, no sé si te entiendo eso de los choques. Cuando digo choque, quiero decir, el choque a que me refiero es cuando la sílaba más fuerte es la primera. O sea, la A, esta palabra, ¿no? O sea, si la sílaba más fuerte en una palabra está en la A, entonces es ahí cuando decimos que chocan, ¿sí? Y entonces es ahí cuando tenemos que reemplazar la por él, ¿sí? Entonces, bueno, siempre y cuando, o sea, es eso, ¿no? Entonces, no sucedió así, ¿no? Porque vemos que la sílaba más fuerte no es la A, sino es la K, ¿sí? En dado caso que la sílaba más fuerte hubiera sido la A, pues ahí sí hubiéramos tenido que reemplazar la por E, ¿no? Pero aquí en este caso no sucedió. Vamos a ver si encuentro, vamos a encontrar otro. Bueno, vamos a ver. Sí es un poco conocido esta. No, estoy tratando de encontrar otras que no son muy conocidas, pero ese no me encuentro. Vamos a poner esta que bueno, no es muy conocida, pero tampoco es desconocida. O sea, se dice mucho en las caricaturas, ¿no? Entonces, Ada. Bueno, Ada igual es, ¿cómo se dice? Ada también es femenina, ¿no? Es un sustantivo femenino. Pero, ¿qué le ponemos? ¿Le ponemos él o le ponemos la? Acuérdense, el sonido choca, ponemos él. A pesar de que la palabra sea femenina, pero si el sonido choca, hay que poner él, ¿no? O sea, en otras palabras, si el sonido más fuerte está en la primera sílaba, entonces le ponemos él. Si el sonido más fuerte no está en la primera sílaba, sino en cualquier otra, entonces en este caso le dejamos la. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos él o le ponemos la? Hacemos en esta palabra hada. ¿Se dirá el hada o la hada? ¿Cómo se dirá?
Ajá. A ver, Camila, ¿por qué? Porque si dice él. ¿Qué pasa con las sílabas tónicas? ¿Chocan? Sí, chocan, ¿no? ¿Por qué? Porque en la palabra hada, la sílaba más fuerte, ¿dónde está? En A. En A está el sonido más fuerte. Por lo tanto, sí estarían chocando, ¿no? O sea, sí, es la A, van a chocar las As, ¿no? Van a chocar las sílabas tónicas. Entonces, por lo tanto, no, entonces, para evitar eso, entonces decimos el A, ¿no? Entonces, para evitar que choquen esas dos, estas dos sílabas tónicas, entonces decimos el A. O sea, se reemplaza la por E, ¿no? A pesar de que la palabra ¿cómo se dice? Femenino, ¿no? Bien. Ahora bien, cuando veamos que no hay este choque, entonces le seguimos poniendo ¿cómo se dice? El femenino. Entonces, por esa razón es que limpia, pues no afecta, ¿no? Limpia, pues no afecta nada. Entonces, por esa razón es que limpia se sigue poniendo como femenino. Entonces, a pesar de que digamos el agua, pero no decimos limpia, ¿no? Si decimos limpia, porque acuérdense, la palabra agua es femenina. Y en este caso, la limpia, pues no está afectando en nada, ¿no? No está chocando con agua, ¿no? Entonces, por lo tanto, se sigue dejando, ¿no? Se sigue dejando limpia, no se reemplaza por limpio. O sea, que se cambia a masculino, ¿no? Este, ahora no sé si esta palabra acta, ya dijimos que lo correcto es decir el acta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por este choque, ¿no? Que vamos mencionando, ¿no? Entonces, la palabra es femenina, pero hay un choque de estas, ¿cómo se dice? Sílabas tónicas, ¿no? O sea, si en lado cambiamos la, hubieran choque. Entonces, porque sería, o sea, en este caso, el sílabo más de la palabra acta está en la A, ¿no? O sea, en la AC, la sílaba AC, ¿no? Entonces, por lo tanto, estarían chocando o sea, la, perdón, con AC, ¿no? Si ponemos la acta, van a chocar, va a chocar la sílaba tónica de la con la sílaba tónica de acta, o sea, la AC, ¿no? Entonces, habría un choque con estas sílabas. Entonces, por esa razón, para evitar ese choque, entonces se dice el, ¿no? Entonces ya no decimos la acta, sino decimos el acta, ¿no? Sin embargo, como mencionamos, la palabra acta es una palabra femenina, ¿no? Ahora, si yo quisiera decir una descripción de acta, pues en este caso seguimos considerando lo femenino, ¿no? Porque pues las descripciones de los adjetivos calificativos no sé. Así que decir, no sé, el agua, el acta, ¿qué puede ser? Acta, descripción de acta, el acta, rota, por decir, no me acuerdo nada. Entonces, en este caso sería rota, ¿no? Sino rota, ¿no? Porque pues es femenina, acuérdense, acta es femenina. Entonces, por lo tanto, en este caso rota, pues no afecta, no afecta nada. Entonces, por lo tanto, como no está afectando, no está chocando con nada, entonces, por lo tanto, se sigue respetando el género, ¿no? En este caso, femenino, ¿no? Solamente él se reemplazó por la, o sea, la reemplazó por, mejor dicho, porque hubo un choque, ¿no? Nada más por el choque. Pero en este caso, pues rota no está viendo ningún choque, por lo tanto, se sigue respetando el femenino. Bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos decir el plural de acta? ¿Cómo sería? Los actas, las actas. Si queremos decir el plural de acta, ¿cómo sería? ¿Los actas o las actas? ¿Cuál creen que sea correcto? Acuérdense, tienen que ver si choca o no choca. Porque esta palabra es femenina. Acuérdense, esta palabra es femenina. Solamente si chocan, se reemplazaría por masculino. Si no chocan, pues se sigue respetando su género, ¿no? Entonces, ¿se sigue respetando el género o no? ¿Hay un choque o no hay un choque? Así que,
Bueno, vamos a ver. Si decimos las actas, ¿qué pasa? Bueno, lo que nos interesa es, bueno, si un choque de, acuérdense, las vocales, ¿no? Choque de vocales. Entonces, las actas. ¿Qué pasa si decimos las actas? Bueno, la sílaba más fuerte en la palabra actas, pues es la act, ¿no? Ahí la sílaba más fuerte es acta. ¿Y qué pasa? La otra, la única sílaba que tiene, pues es obviamente la más fuerte, ¿no? Entonces, ¿chocan o no chocan? Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente sí. Pero acuérdense, nos interesa más que nada el sonido de vocales, choque de vocales, o sea, de vocales específicamente, ¿no? ¿Será que hay un choque de vocales aquí? En esas sílabas tónicas, ¿están chocando las vocales A? ¿Chocan o no? Bueno, vemos que después de hay una S, ¿no? Entonces, ¿chocan o no? Vocales, acuérdense, vocales. ¿Chocan o no chocan? No, no chocan. Porque después de la hay una S, ¿se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, no están chocando porque la S está impidiendo que estas dos vocales que están, ajá, ¿cómo se dice? A las sílabas tónicas podemos decir que sí, en cierta forma, ¿no? Que sí chocan. Pero las as de estas sílabas tónicas no chocan. Acuérdense, no nos interesa tanto, bueno, es que sí nos interesan las sílabas tónicas, pero más que nada nos interesan las as. Sí, el as es lo que más me interesa. Entonces, por lo tanto, sí, tengo que ver primero si chocan las sílabas tónicas, ¿no? Luego tengo que observar si las as chocan. Entonces, si las sílabas tónicas chocan, pero las as no chocan, entonces se sigue respetando el género, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, sí es cierto, sí chocan las sílabas tónicas, pero las as no chocan. A las vocales A no chocan. Por lo tanto, en este caso, seguimos respetando el género, ¿sí? No le cambiamos el género. No vamos a decir dos, sino vamos a seguir diciendo las, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no se reemplaza, no se cambia el género acá. Se sigue poniendo el femenino, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a ser las actas, que lo correcto sería las actas, no los actas, sino las actas. Porque no hay necesidad de cambiar el género. Acuérdense, acta es una palabra femenina, ¿no? Entonces, solamente cuando hay un choque de esas as, cuando se reemplaza por masculino, ¿no? El artículo. Pero el sustantivo realmente es femenino. Entonces, si no afecta en nada, se debe conservar el mismo género femenino, ¿sí? Solamente cuando afecte, cuando es ese choque de esas vocales, es cuando se le cambia por el artículo masculino, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí no deberíamos cambiar por los porque pues no está afectando en nada, ¿no? Realmente aquí no está afectando en nada, por lo tanto, deberíamos conservar el género femenino las, ¿sí? Al artículo femenino las. Entonces, por lo tanto, sería las actas, ¿sí? Y lo mismo pasaría si lo dijéramos ¿cómo se dice? Con un adjetivo demostrativo, sería estas, no sería estos. Entonces, sería estas actas. Igual no afecta nada tampoco, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se llama? Primero, de hecho, aquí peor, ¿no? Más no afecta, porque ni siquiera chocan las sílabas tónicas. El otro, pues, entre comillas, podemos decir que choca, ¿no? Las sílabas tónicas, pero aquí, de plano, no, ni siquiera las sílabas tónicas. Entonces, con más razón se sigue diciendo estas, ¿no? Bien, muy bien. Entonces sería las, ¿sí? Y como dijimos, el adjetivo calificativo pues, sigue siendo femenino igual, ¿no? Porque eso no afecta en nada. Muy bien. Entonces, ¿dudas entonces? ¿Entendido? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Todo bien?
Bueno, muy bien. Ahora le estaba diciendo de las preposiciones y de las conjunciones, ¿no? Bien. Las preposiciones y conjunciones, bueno, sí, está bien. Estoy diciendo ayer que las preposiciones son estas, ¿no? Estas son las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, bien. Bueno, ahí está. O sea, estas son las preposiciones, ¿sí? Y les decía que estas palabras que se les conoce como preposiciones sirven para establecer la relación o conexión que hay entre las palabras. ¿Sí? Para eso sirven estas preposiciones. Por decir, para expresar que algo como que algo le pertenece a alguien, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, cuando decimos cómo se llama, la preposición de, pues quiere decir que algo le pertenece a alguien, ¿no? O cuando decimos la preposición, las preposiciones, por ejemplo, en, dentro, bueno, sí, dentro, dentro, fuera, ¿no? O des, bueno, por ejemplo, si decimos desde, pues nos indica, pues, ¿cómo se llama? Pues algo así como una duración de algo, ¿no? Nos indica, pues, como que la duración de algo, ¿no? Entonces, la duración que hay entre tal palabra y tal palabra, ¿no? Entonces si decimos o entre, si decimos entre, pues quiere decir que como que hay algo intermedio, ¿no? Algo intermedio entre esas palabras. Entonces, para eso nos sirven esas preposiciones, para indicar la relación, conexión que hay entre las palabras. ¿Sí? Ahora, les decía que estas palabras es obligación ponerlas. No podemos eliminarlas en algún texto, hay que ponerlas. Ahora, las conjunciones conectan, podrían conectar palabras, pero es que nada se usan para conectar frases. No tanto palabras, sino frases. A diferencia de las preposiciones, las conjunciones más realmente se usan para conectar frases. ¿Sí? Y a diferencia de las preposiciones, no es obligación 100% escribir las conjunciones. ¿Sí? O sea, en un enunciado se podrían omitir las conjunciones, pero no se pueden omitir las preposiciones. Por ejemplo, si yo digo el perro es de Cecilia, por ejemplo. En este caso estoy usando la preposición de, ¿no? Entonces, o sea, no se puede, no se puede omitir esta preposición. No puedo decir, el perro es Cecilia, ¿no? Pues no quedaría, ¿no? O sea, de hecho, se puede poner ofensivo, ¿no? Entonces, no sé correcto que elimine esa preposición, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que las preposiciones es obligación ponerlas, no podemos omitirlas, ¿no? En cambio, en el caso de las conjunciones sí se podría omitir. Por ejemplo, que yo diga, la señora es mi tía y es
Exacto, ¿no? Aquí podríamos omitir la conjunción. En este caso, ¿cuál es la conjunción? Pues la I, ¿no? O sea, podría ser válido que yo le quite la I y se reemplace por una coma. Y el enunciado se sigue entendiendo. O sea, no le afecta mucho. Bueno, quizás en cierta forma medio le afecta, pero no le afecta así en cosa, ¿no? Sigue entendiendo el enunciado. Obviamente lo mejor sí es ponerle la conjunción, ¿no? Pero si pues no afecta enormemente. O sea, ahora se sigue entendiendo el enunciado. Entonces digo, la señora es mi tía, es maestra de campo. O sea, se sigue entendiendo, no afecta, ¿no? Entonces quiere decir que si omito una conjunción, no pasa nada, ¿no? Se sigue entendiendo el texto. Pero si omito una preposición, ahí sí, ¿no? Sí se afecta, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, como dije, hasta incluso puedes como que ofender a alguien. Ahora, si digo el perro Cecilia, pues puede sonar ofensivo, ¿no? Entonces, sí es obligación poner la preposición, pero no es obligación poner la conjunción. Entonces, es lo que sucede. Ahora, ¿cuáles son las conjunciones? Igual les mostré ayer, ¿no? Las conjunciones. Las conjunciones son las siguientes, se les conoce también como nexos, ¿no? A las conjunciones también se les conoce como nexos. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos de conjunciones con nexos. Entonces, vamos a buscar acá algunos. Ayer sí. Ahí me pusieron varios. A ver. Ándale, creo que vamos a entrar. Ándale, pero tenemos este que dice ni, así, pero, más y no, mientras, ¿no? Es decir, o sea, esto es, aunque, o sea, por eso, por consiguiente, en consecuencia, entonces, por lo tanto, ¿no? Aunque, bueno, lo dije, ¿para qué? A fin de qué, con miras a, en el caso de siempre y cuando, bueno, ahí está. Esos son esos ejemplos de nexos o conjunciones. Entonces, eh, ¿para qué sirven esos conjuntos, esos nexos? Para enlazar frases, más que nada. En algunos casos para palabras, pero mayormente se usan para enlazar frases. ¿Qué dice? Ahí está. Entonces, ahí está. Y más que nada, estos nexos nos sirven para tener cohesión en un texto. ¿Y qué es eso de cohesión? Bueno, cohesión quiere decir ¿cómo se llama? Cuando nuestro texto como que tiene un orden correcto, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que, pues lo siguiente, les pongo acá un texto y dígame si se entiende este texto que voy a escribir ahorita. Vamos a escribirlo acá en Word. Ay, eso tiene que ver, eso viene siendo la cohesión. Y tiene que ver mucho con estos nexos. ¿Sí? Tiene que ver mucho con estos nexos. A ver, ¿dónde está ahorita? Ajá, dígame si se entiende este enunciado.
Yo ver cómo lo pongo. Vamos por acá. ¿Qué pasó? Sí, escribiendo. Anunciado para que la fijen. Y lo, sí, ahí está. Ah, ahí está. ¿Ven el texto que escribí? ¿Se ve la pantalla? Bueno, ahí está. Entonces, fíjense, díganme si se entiende esto. Léanlo bien. O qué error, en dado caso que no se entienda, qué error no. ¿Se entiende, Camila? Léelo bien. ¿Sí? Dices, Camila, ¿se entiende?
¿Seguro? Pues, Victoria, léelo. Léelo, dime si se entiende. Bueno, bueno, puede hacer, pero no sé, bueno, fíjense, ¿qué dice? Entonces, hablar de mis primeros años de vida. En primer lugar, cuando terminé la secundaria, una fiesta de graduación que nunca podré olvidar. Finalmente me dediqué a la prepa en línea, con duración de espíritus. ¿Se entiende? A ver, cuando iniciamos un texto, ¿cómo terminamos? ¿Será que terminamos con la continuación? ¿Con qué nexo terminamos? Bueno, sí, pero no tanto de eso estamos hablando ahorita. Debe estar bien. Sí, debe estar bien. ¿No? En cuanto a comas y todo eso debe estar bien. Pero fíjense, sí, de hecho sí, todo bien. En cuanto a comas, tildes, todo debe estar bien. El error no sé si lo notan. No sé si lo notan o la notan. Fíjense, ¿con qué normalmente terminamos cuando nos despedimos? ¿Será que con la continuación? ¿O qué nexo usarían cuando dicen me despido? O sea, los nexos esos están bien puestos. Pero empezaron con entonces. Así se empieza. Si quiero empezar un texto, voy a empezar con entonces. Entonces, ¿qué? Dice entonces, pero entonces, ¿qué? O con cuál, o cómo creen que estarían ordenados correctamente los nexos. Pero lo acabo de decir, quiero, no sé qué. ¿Cuál nexo debería ser realmente? ¿Será que debe empezar con entonces o con cualquier, o con cuál nexo? ¿Con cuál nexo realmente debe empezar este texto? Entonces, chequen bien. ¿Cuál quedaría mejor? ¿Será con entonces, con en primer lugar, con finalmente o con continuación? ¿Cómo iniciarían su texto? Entonces, ¿sí? Bueno, puede ser, pero si vas a iniciar todavía, estás iniciando todavía, te estás presentando al público. ¿Cómo te presentas? ¿En cuál nexo te presentarías? No, nexo. ¿Con qué nexo te presentas? No, no, nexo. ¿Con qué nexo te presentas? No verbo, nexo. ¿Con qué, con qué nexo te presentas, Victoria? No, es nexo. Eso es una preposición. De hecho, aquí están. Aquí están los nexos, solo que están mal ordenados. ¿Sí? De esos nexos que tenemos aquí, ¿cómo los ordenaríamos correctamente? Aquí le dice entonces, ¿qué debería ir? ¿Qué nexo le pondríamos? Entonces, en primer lugar, finalmente o a continuación. Ándale, ¿no? Debería ser en primer lugar, ¿no? Y luego aquí donde dice en primer lugar, ¿qué iría? Podría ser a continuación o entonces, cualquiera de los dos, ¿no? Luego aquí donde dice finalmente, ¿qué iría?
Ándale. Y aquí donde dice a continuación, ¿qué iría? Ándale, finalmente. Entonces, vamos a corregirlo entonces, ¿no? Vamos acá abajo. Entonces acá, el lugar entonces iría ¿qué? En primer lugar, ¿no? Vamos a cambiarlo. Luego acá, en lugar, en primer lugar, sería en continuación, o entonces como cualquiera de los. ¿Sí? ¿Sí, no? Bien, acá sería entonces, y ¿cómo sería finalmente, no? Ahí está. Entonces, quiere decir que así como estaba el texto antes, estaba mal. ¿Qué estaba? Porque no tenía cohesión. El primer texto no estaba, no tenía cohesión, ¿sí? Entonces, este texto, entonces vamos a poner texto sin cohesión. Y al otro, pues tiene. Entonces, ¿qué es la cohesión? Según pueden entender qué significa la cohesión, entonces. Según este ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué es la cohesión? Entonces, ¿qué será la cohesión? Ese texto, el primero no tenía cohesión, pero ya el otro que vimos ya tiene. Entonces, ¿qué es la cohesión? Ay, perdón, le puse acá sí otra vez. ¿Cómo? Ahí sería como. ¿Cómo? ¿No? Ese ya tiene. El de arriba no tenía, pero el de abajo ya tiene. Entonces, ¿qué es cohesión? ¿Qué entienden por cohesión según este ejercicio que hicimos? A ver, ¿qué entienden? Según este ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué según tú es cohesión? Victoria, ¿qué entiendes por cohesión según ese ejercicio que acabamos de hacer? Cuando un texto tiene cohesión, ¿qué puedes ver? Y cuando no tiene, ¿qué puedes ver? Por ejemplo, ¿qué pasaba con este texto? ¿Qué? Dice que esto es un texto sin cohesión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos en este texto? ¿Cuál otro dice que ya tiene cohesión? ¿Qué? ¿Por qué el primero no tiene y el segundo sí? Ándale, por orden, nomás. ¿El orden de qué? De los que dijimos. ¿Cómo se llama este tipo de palabras? Ándale, de los nexos, ¿no? Entonces, en otras palabras, la cohesión es cuando los nexos se usan correctamente. ¿Sí? Y cuando no se usan correctamente, se dice que no tiene cohesión. ¿Sí? Entonces, aquí no tienen, o sea, no están correctos, ¿no? Porque vemos que entonces, ¿qué? Nuevamente, entonces, ya dijimos algo antes, ¿no? Pero acá está empezando. Entonces, ¿qué? ¿No? Entonces, no quedaría, ¿no? Más bien, cuando iniciamos un texto, lo común es decir en primer lugar o primeramente, cosas así, ¿no? Entonces, ese es el nexo que debe usar al principio, ¿no?
Luego, en medio del texto, pues podríamos usar como entonces o luego, a continuación, cosas así, ¿no? Y al final, pues diríamos finalmente o para concluir o no sé, cosas así, ¿no? Entonces, entonces ahí está. Entonces, eso es cuando el texto tiene cohesión. Debemos procurar que usemos los nexos de forma correcta. Bueno, ya no va a dar tiempo, les iba a mostrar un ejercicio, pero ya no va a dar tiempo. Mañana les muestro un ejercicio que está en Aprende sobre esto de cohesión, ¿no? Entonces, ahí en la plataforma de Aprende hay un ejercicio donde, ¿cómo se dice? Tienen que poner el nexo, o sea, les ponen ahí un enunciado, ¿no? Yo creo que sí, un enunciado, un texto, no creo que era. Y tienen que poner los nexos correctamente. Entonces, es lo que vamos a ver. No, se lo iba a hacer, se iba a mostrar hoy, pero ya no va a haber tiempo. Sería mañana. Pues vamos a ver mañana este ejercicio. Que tiene que ver con eso, la cohesión. ¿Sí? Y luego vamos a ver la coherencia, ¿sí? Que no es lo mismo. La coherencia ya es otra cosa. Entonces yo ya mañana lo pondré. Les muestro este ejercicio. Y lo hacemos juntos. Nos vemos mañana entonces. Igualmente. Muchas gracias por la clase, que tenga bonito día. Sí. Bueno, gracias.